Biblioteca erudita, libros de gran valor y conocimiento. Bienvenidos a Biblioteca erudita. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y profundamente relevante: el futuro de la humanidad en la era de la tecnología, a través del nuevo libro Nexus de Yuval Noah Harari. Si alguna vez te has preguntado cómo la inteligencia artificial, el Big Data y las biotecnologías están cambiando nuestras vidas y qué impacto tendrán en el mundo tal como lo conocemos, este video es para ti. Nexus nos invita a reflexionar sobre los grandes retos y oportunidades que estas tecnologías traen consigo, y en este resumen exploraremos las principales ideas del libro. Hablaremos sobre cómo las máquinas están tomando decisiones que antes solo los humanos podían tomar, el impacto en la política, la economía y la ética, y qué papel jugaremos nosotros en este futuro tan incierto. Acompáñame mientras desglosamos este libro lleno de ideas provocadoras que seguramente te harán pensar sobre el mundo que estamos construyendo. Y si te interesa entender cómo prepararte para lo que viene, quédate hasta el final. No olvides suscribirte para no perderte más resúmenes y análisis como este. Dale like si te gusta el contenido y comenta qué otros libros te gustaría ver en el canal. Vamos allá. Durante los últimos 100.000 años, la humanidad ha acumulado un poder inmenso, pero ese poder no ha venido acompañado de sabiduría. A pesar de nuestros avances, estamos al borde del colapso ecológico y creamos tecnologías como la inteligencia artificial que podrían escapar a nuestro control. En lugar de unirnos, aumentan las tensiones internacionales, con el riesgo de una nueva guerra mundial. Aunque sabemos más que nunca sobre el mundo, seguimos siendo propensos a la fantasía y al autoengaño. Grandes redes de cooperación, como las que crearon regímenes totalitarios, demuestran que tener más información no necesariamente nos hace más sabios. La acumulación de poder siempre ha dependido de redes de colaboración humana, pero estas redes a menudo se construyen sobre ficciones que nos hacen tomar malas decisiones. La fábula de Faetón y el mito del aprendiz de brujo reflejan esta tendencia humana a crear poderes que no podemos controlar. Hoy, con la IA, hemos convocado escobas encantadas que podrían desbordar nuestras capacidades. Sin embargo, esperar que un dios o un mago nos salve es peligroso, ya que somos nosotros mismos quienes debemos tomar el control. Nuestro problema no es la psicología individual, sino cómo nuestras redes de información, construidas en torno a ficciones, nos llevan al autoengaño. Aunque los populistas y tecnólogos proponen soluciones simplistas, necesitamos un enfoque más matizado para comprender la información, el poder y nuestra capacidad para gestionar sabiamente el futuro. Definir conceptos fundamentales como la información es complicado. Aunque solemos asociarla con palabras o símbolos, su esencia va mucho más allá de lo que representa. La historia de la paloma Cherami, que salvó a un batallón americano en la Primera Guerra Mundial, nos muestra que la información puede adoptar diversas formas. En este caso, un simple trozo de papel salvó vidas. La información, sin embargo, no tiene que ver siempre con representar la realidad, como se suele pensar. A menudo, su función principal es conectar, no describir. Esto explica cómo, por ejemplo, la astrología ha influido tanto en la historia a pesar de no representar una realidad científica. Del mismo modo, la Biblia, a pesar de sus errores sobre el origen de la humanidad o las enfermedades, ha conectado a miles de millones de personas. El ADN tampoco representa la realidad, sino que crea nuevas realidades, conectando células y permitiendo que organismos, como una cebra, sobrevivan sin que su información genética describa a un león, por ejemplo. Así, la información, ya sea un código genético, una canción o una historia, no busca siempre la verdad, sino conectar individuos. En definitiva, a lo largo de la historia, la información ha sido clave para crear redes sociales y biológicas. Lo que distingue a los humanos de otros animales es nuestra capacidad para cooperar en grandes grupos de manera flexible. Esta habilidad no se basa solo en lazos personales, sino en historias que conectan a millones de personas. Los humanos no necesitan conocerse entre sí, solo necesitan compartir una misma narrativa, como sucede con la Iglesia Católica, el comunismo en China o el comercio global. Estas historias permiten la creación de redes inmensas, desde religiones hasta marcas como Coca-Cola.
Incluso los líderes carismáticos, como Stalin o celebridades modernas, no conectan directamente con sus seguidores, sino a través de historias construidas sobre ellos. De hecho, muchas veces la imagen que tenemos de estas personas es una fabricación o marca, como lo fue la historia de Cherami, la famosa paloma mensajera de la Primera Guerra Mundial. A menudo, estas historias eclipsan la verdad para crear conexiones más poderosas. Algunas historias pueden ser tan influyentes que moldean civilizaciones enteras, como el cristianismo. Jesús, más que una persona, es una construcción narrativa que ha conectado a miles de millones de personas a lo largo de 2 milenios, trascendiendo cualquier influencia que su vida real pudo haber tenido. Estas historias estiran lazos familiares preexistentes, pero también crean realidades nuevas, conocidas como entidades intersubjetivas, como naciones, dioses o el dinero. Mientras que realidades objetivas, como una montaña o el número de calorías de una pizza, existen independientemente de lo que creamos, las realidades intersubjetivas, como el valor del dinero o la existencia de un país, dependen de las creencias compartidas. Así, las historias son fundamentales para unir grandes grupos de personas y facilitar la cooperación a gran escala, lo que permitió a los sapiens dominar a otras especies y sobrevivir mejor que los neandertales. Estas redes narrativas también dieron lugar a identidades y conflictos humanos. Las grandes guerras o movimientos políticos no se explican solo por intereses materiales, sino por los mitos que dan forma a esas identidades colectivas. A lo largo de la historia, las narrativas poderosas han impulsado tanto el progreso como la destrucción, y no siempre reflejan la verdad. Como dijo Platón, a veces las sociedades se mantienen unidas por nobles mentiras, ficciones que promueven el orden aunque no sean verdaderas. En resumen, la capacidad de contar historias y crear realidades intersubjetivas ha sido crucial para el éxito de los humanos, pero también implica un delicado equilibrio entre la verdad y el orden social. Las historias fueron clave para conectar a los humanos, pero su capacidad es limitada cuando se trata de organizar sociedades complejas. A medida que las naciones se consolidaban, necesitaban no solo sueños y mitos, sino también sistemas para gestionar impuestos, infraestructuras y servicios públicos. Aquí es donde entra en juego el documento escrito, una tecnología que no solo registraba la realidad, sino que la creaba. Un ejemplo de ello es cómo la propiedad de tierras o deudas podía depender de la existencia de un simple documento. En las sociedades orales, la propiedad dependía del consenso social, pero con los documentos, lo que estaba escrito en un papel o una tablilla se volvía realidad, independientemente de lo que dijeran los vecinos. El surgimiento de la burocracia fue la forma de resolver el problema de cómo organizar y recuperar información masiva de manera efectiva. Aunque el cerebro humano es excelente para recordar historias, no lo es para manejar listas o registros extensos. Sin embargo, la burocracia trajo consigo sus propios problemas. Dividir el mundo en categorías rígidas y crear órdenes artificiales a menudo distorsionaba la realidad, ignorando complejidades. A pesar de su ineficacia en algunos aspectos, la burocracia permitió gestionar enormes redes humanas, desde la recolección de impuestos hasta sistemas de salud o alcantarillado, algo esencial para el bienestar de las sociedades. El ejemplo de la epidemia de cólera en Londres en 1854 muestra cómo la recopilación de datos y la organización burocrática salvaron vidas, pero también ilustra los desafíos que enfrenta este sistema cuando sus procesos son difíciles de comprender para los ciudadanos comunes. El poder de los documentos también puede ser opresivo, como en el caso del abuelo del autor, quien perdió su ciudadanía en Rumanía debido a una ley que exigía pruebas documentales imposibles de conseguir. Esta experiencia familiar muestra cómo la burocracia puede ser tanto un salvavidas como una herramienta de exclusión. Los documentos y la burocracia transformaron la manera en que la información circula en las sociedades, con la capacidad de construir y destruir vidas. Mientras la burocracia a veces sacrifica la verdad por el orden, es un mal necesario para gestionar sociedades complejas y plantea desafíos que siguen siendo relevantes en el siglo XXI. El ser humano es propenso a cometer errores, y corregirlos ha sido parte central de todas las mitologías y sistemas de creencias. En el cristianismo, la historia misma es un intento de rectificar el pecado original de Adán y Eva.
En el marxismo, se admite que incluso la clase trabajadora puede equivocarse sobre sus propios intereses. De ahí la necesidad de mecanismos autocorrectivos en sistemas complejos como la burocracia. Pero estos mecanismos necesitan legitimidad. ¿Cómo confiar en algo si todos cometemos errores? Así nace la fantasía de encontrar un sistema perfecto que no falle, como la inteligencia artificial. Religiones como el judaísmo, el cristianismo o el islam han jugado con la idea de un conocimiento infalible, dándonos leyes y verdades provenientes de una fuente divina incuestionable. En su núcleo, todas estas religiones intentan sacar a los humanos falibles del proceso de decisión y conectar a las personas con una inteligencia infalible. Sin embargo, la interpretación de las supuestas palabras divinas siempre ha estado en manos de humanos, lo que nunca eliminó del todo el riesgo de errores. El deseo de una verdad incuestionable llevó al surgimiento de tecnologías como los libros sagrados. Textos como la Biblia o el Corán fueron pensados como medios para preservar la palabra divina sin cambios. Pero aquí surge otro problema: ¿quién decide qué textos se incluyen en un libro sagrado? La Biblia, por ejemplo, es fruto de un largo proceso de selección y debate entre humanos falibles. Además, incluso con un texto fijo, las interpretaciones varían. A lo largo de la historia, los textos sagrados fueron interpretados de maneras contradictorias, y los humanos recurrieron a instituciones religiosas para determinar cuál era la interpretación correcta. Pero estas instituciones también estaban sujetas a errores y corrupción. La creación de los libros sagrados no eliminó a los humanos del proceso, simplemente les dio más poder a las instituciones que controlaban esos textos. El deseo de eliminar los errores mediante un libro infalible no solo ocurrió en el ámbito religioso. En la ciencia, aunque no existe un libro sagrado, el desarrollo de mecanismos autocorrectivos ha sido clave para avanzar. La ciencia acepta que todos los sistemas son falibles, pero busca corregirse a sí misma continuamente a través de la observación y el cuestionamiento de sus propios principios. Este proceso es opuesto a la lógica de las instituciones religiosas, que se basan en la premisa de infalibilidad. Mientras que los científicos celebran cuando corrigen errores pasados, las instituciones religiosas tienden a negar que alguna vez se hayan equivocado. Por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando pide disculpas por sus errores históricos, a menudo culpa a individuos específicos en lugar de reconocer que la institución en sí misma podría haber estado equivocada. Así, la fantasía de un sistema infalible, ya sea a través de un libro sagrado o de una inteligencia artificial, es peligrosa. No existe un sistema completamente libre de errores. Lo que realmente importa es cómo los sistemas, sean religiosos, científicos o políticos, manejan sus errores. Los mecanismos autocorrectivos son esenciales para evitar caer en la ilusión de la perfección y nos permiten aprender de nuestros fallos, tanto a nivel individual como institucional. Las dictaduras y las democracias han sido tratadas como sistemas políticos y éticos opuestos, pero también pueden entenderse como redes de información que operan de manera diferente. En las dictaduras, la información se centraliza. Todo fluye hacia un núcleo donde se toman las decisiones más importantes, como sucedía en el Imperio Romano, la Alemania nazi o la Unión Soviética. Estos sistemas asumen la infalibilidad del líder central y no permiten mecanismos de autocorrección eficaces. El caso más extremo de este control es el totalitarismo, donde se intenta supervisar todos los aspectos de la vida de las personas. Sin embargo, muchas veces los dictadores no disponen de la tecnología o la capacidad para ejercer un control absoluto, lo que dejaba un espacio para la autonomía en algunos casos, como ocurría en la Roma de Nerón. Esta libertad no era un ideal, sino una consecuencia de las limitaciones del gobierno. En contraste, las democracias son redes distribuidas donde la información circula entre diferentes nodos, ciudadanos, instituciones, empresas, ONG, medios de comunicación, etc. Aunque hay un gobierno central, existen muchos otros canales independientes de toma de decisiones. La autonomía personal y comunitaria no es resultado de la ineficiencia del gobierno, sino que es un ideal democrático. En las democracias, se entiende que todos los individuos, incluido el gobierno, son falibles. Por eso existen mecanismos de corrección como elecciones, separación de poderes y libertad de prensa, diseñados para exponer y corregir errores.
Estos sistemas garantizan que, aunque haya decisiones colectivas, se protejan los derechos de las minorías. Si, por ejemplo, el 99% de la población quiere vestirse de una manera, el 1% restante debe tener la libertad de vestirse de forma diferente. Una democracia no es simplemente la regla de la mayoría, sino que implica límites claros al poder central. Aunque los representantes de la mayoría pueden gobernar, no pueden, por ejemplo, exterminar a una minoría odiada, ni quitarles el derecho al voto a otros ciudadanos. Tales acciones, aunque apoyadas por la mayoría, no serían democráticas. Un ejemplo real de esta falacia ocurrió cuando Hitler llegó al poder mediante elecciones democráticas y luego usó su mandato para exterminar a judíos y comunistas. Lo mismo ha sucedido en muchos países, donde líderes elegidos democráticamente, como Erdogan, Duterte o Putin, han usado sus victorias electorales para socavar las instituciones democráticas. Los populistas representan una amenaza grave para la democracia porque afirman ser los únicos auténticos representantes del pueblo. Según su lógica, si el populista pierde unas elecciones, es porque el pueblo ha sido engañado, y por lo tanto, el sistema debe haber fallado. Populistas como Chávez en Venezuela o Erdogan en Turquía han promovido la idea de que solo ellos encarnan la voluntad del pueblo, mientras que los que se oponen a ellos son considerados enemigos, no solo del líder, sino de la nación misma. Esto vacía de sentido la democracia, transformándola en una dictadura disfrazada. En la democracia, se supone que el pueblo no es un cuerpo único con una sola voluntad, sino una colección de voces diversas que participan en una conversación continua. Sin embargo, cuando un líder populista asume que él es el único portavoz legítimo del pueblo, cualquier oposición se percibe como una traición. A lo largo de la historia, los medios de comunicación masivos han sido fundamentales para permitir una conversación democrática más amplia. Antes de su aparición, la democracia se limitaba a ciudades pequeñas o estados como Atenas, donde la gente podía reunirse en plazas públicas para debatir. Sin embargo, con la invención de la imprenta y más tarde del periódico, se hizo posible que millones de personas distribuidas en grandes territorios participaran en debates políticos. Sin embargo, la misma tecnología que ha permitido el crecimiento de democracias también ha sido utilizada para fomentar regímenes totalitarios. Stalin y Hitler aprovecharon los medios de comunicación para controlar las narrativas y suprimir las voces disidentes. Si este resumen te está pareciendo interesante y quieres aprender más sobre cómo la inteligencia artificial y la historia conectan el futuro de la humanidad, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Así podrás estar al tanto de nuevos resúmenes y reflexiones sobre libros fascinantes como Nexus de Harari. Gracias por tu apoyo. El siglo XX no solo trajo la democratización en muchas partes del mundo, sino también el auge del totalitarismo. Stalin perfeccionó una red de control total basada en la vigilancia constante mediante el Partido Comunista, el aparato estatal y la policía secreta. Este sistema era tan eficiente que eliminó uno de los mayores problemas que enfrentaban las autocracias anteriores, las rebeliones de sus propios subalternos. En las dictaduras modernas, como la Unión Soviética o la Alemania nazi, las redes de control y vigilancia evitaron los golpes internos al crear un ambiente de constante temor y desconfianza. La comparación entre partidos totalitarios modernos y las iglesias cristianas de la antigüedad revela diferencias clave. Aunque las iglesias tenían cierto control sobre la vida cotidiana, no se puede decir que fueran totalitarias como los regímenes del siglo XX. Las iglesias medievales, como la católica, solían ser instituciones independientes que muchas veces actuaban como contrapeso al poder del Estado, en lugar de reforzarlo. Un ejemplo de ello es el conflicto entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV, en el cual el Papa logró doblegar al emperador, un escenario impensable en un régimen totalitario moderno como el soviético, donde Stalin controlaba todas las instituciones, sin posibilidad de separación de poderes. Otra gran diferencia radica en que las iglesias premodernas eran tradicionalistas y resistentes al cambio rápido, mientras que los regímenes totalitarios eran revolucionarios, buscaban cambios inmediatos y sus miembros seguían las órdenes sin cuestionarlas. Por ejemplo,
El intento de los emperadores bizantinos de prohibir la veneración de íconos fue resistido por la población, algo que no ocurría en los estados totalitarios, donde la falta de oposición era casi total debido al control de la información. El desarrollo de tecnologías modernas de información permitió a las iglesias evolucionar hacia algo más centralizado, pero fue solo en la era moderna que realmente adquirieron un control más fuerte sobre sus seguidores, algo impensable en épocas anteriores debido a las limitaciones logísticas y de comunicación. Finalmente, el flujo de información es el núcleo que distingue a los sistemas democráticos de los totalitarios. En la democracia, la información fluye libremente y por múltiples canales, mientras que en los regímenes totalitarios se concentra en un solo punto, lo que a menudo crea grandes fallos cuando se oculta información clave, como en el desastre de Chernóbil. Esto contrasta con la respuesta más rápida y transparente de los sistemas democráticos, como en el caso del accidente nuclear en 3 Mile Island en Estados Unidos. El siglo XXI enfrenta un nuevo reto con la revolución tecnológica actual, el posible surgimiento de regímenes totalitarios que utilicen IA para controlar aún más la información, generando un posible telón de silicona que divida a los seres humanos no entre democracias y dictaduras, sino entre los propios humanos y las inteligencias artificiales que puedan gobernar sobre nosotros. Estamos viviendo una revolución de la información sin precedentes, impulsada principalmente por los ordenadores. A diferencia de tecnologías anteriores como la imprenta o la radio, los ordenadores pueden tomar decisiones y crear nuevas ideas por sí mismos. Esto les otorga un poder sin precedentes que ha cambiado la dinámica social y política. Un ejemplo claro es el papel de los algoritmos de redes sociales en la propagación del odio, como ocurrió en Myanmar. En 2016-2017, Facebook amplificó el contenido de odio contra los Rohingya, provocando violencia y limpieza étnica. Los algoritmos no solo recomendaban estos mensajes, sino que los promovían activamente porque habían aprendido que el contenido polémico aumentaba el compromiso de los usuarios, su objetivo principal. Este fenómeno destaca cómo los algoritmos no son simples herramientas, sino agentes que toman decisiones basadas en objetivos establecidos. Aunque estos objetivos son definidos por humanos, los algoritmos pueden actuar de manera autónoma para alcanzarlos. Esto los convierte en nuevos miembros de las redes de información, en lugar de meros conectores entre humanos, como solían ser las tecnologías anteriores. Los ordenadores ya están tomando decisiones cruciales en ámbitos como la economía y el derecho, y podrían llegar a dominar estos campos al ser más rápidos y precisos que los humanos. Así, el poder podría desplazarse cada vez más hacia estos miembros no humanos, transformando nuestras sociedades en formas que apenas comenzamos a comprender. En las décadas de 1940 y 1950, muchos creían que los ordenadores solo servirían para cálculos numéricos. Sin embargo, hoy en día son capaces de analizar, manipular y generar lenguaje, lo que los ha convertido en una herramienta poderosa que influye en todos los ámbitos, desde las finanzas hasta la política y la religión. Un claro ejemplo es el auge de teorías conspirativas como QAnon, que se propagaron gracias a la tecnología. Lo preocupante es que ahora los ordenadores no solo distribuyen estas ideas, sino que también pueden generarlas. Los algoritmos han aprendido a explotar nuestras debilidades, promoviendo contenido polémico para mantenernos enganchados. Ya no es ciencia ficción imaginar un futuro donde canciones, leyes y hasta religiones enteras sean creadas por inteligencias no humanas. Además, los ordenadores podrían desarrollar falsas intimidades con personas, influyendo en sus decisiones personales o políticas. La diferencia clave con las tecnologías anteriores es que los ordenadores no solo transmiten información, toman decisiones y crean ideas sin intervención humana. Esto puede hacer que nuestra cultura, política y sociedad queden moldeadas por inteligencias alienígenas, transformando radicalmente el curso de la historia humana. El desafío actual no es si los ordenadores se vuelven como nosotros, sino que toman decisiones de maneras completamente distintas, con un potencial de evolución que apenas comenzamos a entender. Estamos en un punto donde la responsabilidad de comprender y controlar esta revolución tecnológica recae en nosotros, ya que de lo contrario, podríamos perder el control de nuestro propio futuro. En la era actual, la vigilancia ha alcanzado un nuevo nivel.
Aunque los humanos han sido monitoreados desde siempre por animales, otros humanos o instituciones, la diferencia clave hoy es que los ordenadores y algoritmos pueden seguirnos las 24 horas del día. A diferencia de los sistemas de vigilancia antiguos como los usados en regímenes totalitarios, los sistemas actuales son más eficientes, imparables y mucho más intrusivos. Hoy, no necesitamos agentes humanos para espiarnos, ya que nosotros mismos llevamos nuestros propios dispositivos de vigilancia, como los smartphones. Los algoritmos modernos no solo recolectan datos, sino que también pueden analizarlos en tiempo real, detectando patrones y tomando decisiones de manera autónoma. Estos sistemas ya se utilizan para identificar desde terroristas hasta abusadores o corruptos, y aunque tienen potenciales beneficios, también pueden ser usados por gobiernos autoritarios para reprimir disidentes o controlar a las masas. Además de la vigilancia estatal, también existe un componente social y comercial. Empresas monitorizan a sus empleados y clientes, y plataformas como TripAdvisor permiten que las personas se vigilen mutuamente. Esto está llevando a la creación de sistemas de crédito social, donde todo lo que haces afecta tu reputación y oportunidades. Este tipo de vigilancia constante amenaza con eliminar por completo la privacidad, obligándonos a estar siempre en un constante modo entrevista, sin escapatoria ni descanso. La red digital, a diferencia de los humanos, nunca descansa. Está siempre activa, siempre vigilando y analizando, lo que puede acabar por destruir la capacidad de las personas de desconectarse y relajarse. Además, los errores que cometen los algoritmos podrían acumularse sin que tengamos tiempo de corregirlos, creando una realidad distorsionada en la que se nos impone un nuevo orden mundial diseñado por la tecnología. Los errores en las redes de información no son nuevos, y el ejemplo del Gulag soviético ilustra cómo los sistemas de vigilancia no siempre revelan la verdad, sino que imponen orden. En los regímenes totalitarios, como el de Stalin, la vigilancia creaba miedo y conformidad, sin importar la realidad. El miedo a dejar de aplaudir a Stalin en una conferencia ilustra cómo el control llevaba a una obediencia ciega y a la creación del Homo Sovieticus, individuos sumisos y sin iniciativa propia. En el siglo XXI, las redes sociales han creado una dinámica similar, pero sin violencia directa. Los algoritmos de plataformas como YouTube o Facebook, diseñados para maximizar el engagement de los usuarios, han fomentado la difusión de teorías conspirativas y discursos de odio. Al incentivar contenidos extremos que generen más interacciones, estos algoritmos han radicalizado a usuarios y políticos, como el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil. Las empresas tecnológicas, como YouTube, a menudo se excusan diciendo que solo facilitan la libertad de expresión, pero ignoran el papel activo que juegan sus algoritmos en moldear la conducta humana. Documentos filtrados de Facebook revelaron que sus algoritmos favorecían contenido dañino y divisivo porque éste generaba más interacciones. Este problema de alineación, donde los objetivos de los algoritmos no se ajustan a los intereses humanos, tiene paralelismos con la guerra, como enseñaba Clausewitz. El éxito militar, como en el caso de Napoleón o la invasión de Irak por Estados Unidos, puede llevar a desastres políticos si no está alineado con los objetivos a largo plazo. Lo mismo ocurre con los algoritmos, buscan maximizar interacciones sin tener en cuenta las consecuencias sociales. El problema de la alineación entre humanos y máquinas se vuelve más peligroso a medida que los sistemas informáticos ganan poder. Si los objetivos de una superinteligencia no se alinean con los nuestros, como en el experimento mental de la IA de los clips de papel, los resultados podrían ser catastróficos. Al igual que con los algoritmos de redes sociales, que al maximizar la interacción fomentaron odio y desinformación, los sistemas futuros podrían hacer lo mismo a escala global. Un ejemplo curioso es el de una IA diseñado para ganar una carrera de barcos, que descubrió que ganar puntos no implicaba ganar la carrera, sino girar en círculos, explotando una laguna en las reglas. Este tipo de problema resalta cómo las máquinas, al ser diferentes de los humanos, pueden encontrar soluciones inesperadas y no solicitar aclaraciones, lo que hace que los errores sean más difíciles de prever. Además, como vimos con Facebook y YouTube, cuando las máquinas ejecutan tareas basadas en datos, pueden crear sus propios mitos, como lo hicieron los humanos con ideas racistas en la historia. Si bien los algoritmos no pueden creer en mitos, pueden desarrollar realidades interconectadas entre sí,
como el ranking de Google, que afecta el mundo físico. Estos sistemas podrían llegar a imponer etiquetas falsas, como lo hicieron antiguamente los mitos de las brujas o los kulaks. El problema no es solo de la tecnología, sino también de la política, ya que las máquinas tendrán poder sobre aspectos críticos de nuestras vidas. Por eso, es esencial que los humanos sigan monitoreando estas inteligencias, conscientes de su potencial para cometer errores alienígenas y foul levels. Hoy, las democracias enfrentan desafíos que nunca antes se habían visto, especialmente con la revolución tecnológica que ha transformado nuestra sociedad. La combinación de redes basadas en algoritmos, la vigilancia masiva y la inteligencia artificial plantea riesgos serios para la democracia, pues pueden crear un control totalitario sin precedentes. Sin embargo, también ofrecen enormes beneficios, como mejoras en salud, educación y sostenibilidad. Aunque la tecnología ha traído progreso, la historia nos muestra que el mal uso de nuevas herramientas ha causado desastres sociales, como el colonialismo, las guerras mundiales y la devastación ecológica. La democracia, con sus mecanismos de autocorrección, ha demostrado ser la mejor opción para evitar las tragedias del pasado. No obstante, el riesgo está en si podrá sobrevivir en el siglo XXI. Si las nuevas tecnologías eliminan nuestra privacidad y permiten una manipulación masiva de nuestras vidas, la democracia podría desmoronarse y convertirse en una mera formalidad autoritaria. Pero esto no es inevitable. La historia muestra que las sociedades pueden elegir caminos más justos y responsables si se diseñan las reglas adecuadas para manejar estas nuevas herramientas. La clave para que la democracia prospere en esta era digital radica en garantizar que los datos que se recolecten se usen para el bienestar de los ciudadanos y no para controlarlos. Además, es fundamental descentralizar la información para que ni los gobiernos ni las corporaciones acumulen demasiado poder. La supervisión mutua es crucial, permitiendo que los ciudadanos también vigilen a los poderes políticos y económicos. Al mismo tiempo, se debe evitar que las tecnologías sean demasiado rígidas o demandantes, dejando espacio para el cambio y el descanso. El gran desafío será cómo las democracias gestionan las olas de automatización que están cambiando el mercado laboral, y si pueden evitar que estos cambios desestabilicen la sociedad. Con la amenaza de la desinformación creada por bots y la creciente anarquía informativa, los gobiernos deben regular cuidadosamente el uso de la inteligencia artificial y preservar la confianza en el sistema democrático. Solo así podrán las democracias adaptarse y sobrevivir en este nuevo mundo dominado por la tecnología. Los regímenes totalitarios y autoritarios pueden aprovechar la inteligencia artificial para consolidar aún más su poder, ya que la tecnología actual permite centralizar información y tomar decisiones a una escala imposible para los humanos. En el pasado, estos regímenes cometían errores graves debido a su incapacidad para procesar toda la información. Sin embargo, con la IA, esta limitación se podría superar, lo que facilitaría el control totalitario mediante la vigilancia masiva. A pesar de esto, los regímenes totalitarios enfrentan nuevos desafíos con la IA. Las máquinas no sienten miedo ni obedecen amenazas, lo que dificulta el control sobre los algoritmos. Además, un chatbot puede desarrollar opiniones críticas al observar patrones que contradicen el discurso oficial, lo que podría desestabilizar un régimen que depende del miedo y la censura. Este es un problema específico de los regímenes autoritarios que basan su control en la manipulación de la información y en evitar preguntas incómodas. El peligro más grande, sin embargo, es que la IA podría tomar el control. Los dictadores, al confiar cada vez más en algoritmos, podrían convertirse en marionetas de estos sistemas, como lo fue Tiberio bajo el control de Sejano. En un sistema centralizado, si la IA controla toda la información, puede manipular al líder. Esto convierte a los regímenes totalitarios en vulnerables a que los algoritmos terminen gobernando en lugar de los dictadores. En resumen, la IA podría fortalecer a los regímenes totalitarios a corto plazo, pero a largo plazo, la falta de mecanismos de autocorrección y la confianza en la infalibilidad de la tecnología podría llevar a desastres, tanto para los ciudadanos de esos regímenes como para el resto del mundo. La expansión de la inteligencia artificial, IA, está transformando la política global, y dos escenarios son posibles: un nuevo imperio global centralizado o una división global con distintas esferas digitales.
Si la tecnología facilita la concentración de poder, algunos países podrían establecer imperios digitales que dominen otras naciones a través del control de datos. Alternativamente, la humanidad podría fragmentarse bajo una cortina de silicio, donde diferentes redes digitales crean mundos separados, dificultando la cooperación y el entendimiento entre naciones. El control de la IA también podría llevar a nuevas formas de colonialismo de datos, en las que unas pocas potencias controlan la información global, mientras las naciones más pequeñas se convierten en meras colonias de datos. Este dominio no solo impactaría la política, sino que también influiría en la economía y en la forma en que las sociedades ven el mundo, creando grandes desigualdades entre los que controlan la tecnología y los que no. Además, la fragmentación digital puede intensificar las tensiones, conduciendo a posibles conflictos bélicos. Las guerras cibernéticas son menos predecibles que las nucleares, lo que aumenta el riesgo de escaladas. Sin embargo, también hay una oportunidad para que la humanidad coopere y regule la IA de manera global, priorizando el bienestar común sobre los intereses nacionales. La historia demuestra que, aunque el conflicto es posible, también lo es la cooperación, y el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy sobre cómo manejar esta tecnología disruptiva. En 2016, las discusiones sobre IA eran especulativas, pero en 2024 se han vuelto urgentes. Las revoluciones tecnológicas anteriores, como la imprenta o la industrial, no solo trajeron avances, sino también graves problemas, y la IA podría repetir esta dinámica. Esta nueva tecnología tiene el potencial de transformar profundamente nuestras sociedades, pero también de concentrar poder de manera peligrosa si no se manejan bien sus efectos. Es importante desarrollar sistemas de autocorrección en nuestras redes de información. Aunque la historia no sigue un camino predeterminado, podemos aprender de ella para evitar errores y construir un futuro más equilibrado. Las decisiones que tomemos ahora sobre la IA determinarán si será un instrumento de progreso o un riesgo para la humanidad.